Ahí donde está, amado hermano, puedes cerrar tus ojos. Bendito Dios, amado Padre nuestro. Te damos gloria, Señor, por todas las cosas que has ido haciendo hasta ahora, hasta este momento, Señor. Y te damos gracias por todo lo que seguirás haciendo en cada uno de nuestras vidas, Señor. Porque tú conoces cada uno de nuestros corazones, Señor. Sabes el camino que hemos recorrido, bendito Dios. Y tú nos has llevado de tu mano, Señor, que no nos soltemos, que permanezcamos firmes, Señor, en ti. Ponemos esta palabra, Señor, para que sea de bendición para nosotros, para todos los que estamos aquí, que podamos recibirla, Señor, en buena tierra y que tu bendición, Señor, y el crecimiento que quieres dar a nuestras vidas se manifieste en tu momento. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Ok. El mensaje que traigo para compartirles el día de hoy, y el título es una pregunta: ¿me siento estancado? Y esa es la pregunta sobre la que quería que meditáramos un poco ahorita al inicio. Este mensaje lo traigo, amados hermanos, porque una frase parecida o textual la he escuchado varias veces y la he escuchado de varios hermanos aquí en medio de la congregación o hermanos en otras congregaciones en diferentes lugares, y entonces hablan de que se sienten estancados espiritualmente. Sea en el ministerio o sea directamente como en la vida personal con Dios. Entonces así, mientras vamos avanzando en la enseñanza, sí les voy a pedir que cada uno de nosotros intente ir haciendo memoria si en algún momento me he sentido así, de esa forma, como decir, uy, mira, es que me siento estancado, o es que no sé para dónde voy, o siento que estoy en el mismo lugar, o si incluso de nuestra misma boca han salido esas palabras. Entonces, mientras vamos avanzando en la enseñanza, por favor, vayan haciendo memoria de esto, y mientras también hacen memoria de eso y ubican algún momento así, les voy a pedir que también intentemos recordar qué es lo que estábamos sintiendo en ese momento, qué era la situación que estábamos atravesando. ¿Ok? En esta palabra que les traigo el día de hoy, en esta enseñanza, voy a tocar 5 puntos. Lo primero es, vamos a identificar ese sentimiento, esa sensación. Después de eso, vamos a hablar de lo que se está buscando, que puede ser servicio ministerio, que puede ser dones, que puede ser un sentido de aprobación incluso. Y luego de eso, entonces, vamos a hablar de el objetivo. ¿Estamos entendidos? Nos vamos por esas 5 partes. Número 1, identificando la sensación. Cuando buscaba el significado de estancado, literalmente dice algo que ha detenido su movimiento o su desarrollo. Eso es lo que dice el diccionario. Tiene varios usos. En uno de esos usos, por ejemplo, es en el aspecto laboral. Entonces, los que han trabajado, y principalmente esto se da como a veces en oficinas, pero en todos ámbitos laborales, hablan de que están estancados laboralmente. Y entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que ellos no están ascendiendo, que no se están moviendo en algo que llaman la escalera organizacional, ¿verdad? Entonces dicen, estoy estancado. Y todas estas son palabras, son frases que se utilizan. Cuando se habla en el aspecto personal, algunos lo llevan a tema de estudios y entonces dicen que están estancados porque no han logrado, por ejemplo, concluir un estudio, sea obtener un título de bachillerato, de colegio, algún título del MEP o algún título de un curso. Entonces dicen, uy, mira, es que estoy estancado, ¿verdad? Y también
A veces lo llevamos a temas personales donde es que no he logrado alcanzar algo que quiero. Incluso algunas personas hablan de que se estancaron en un cierto lugar, ¿verdad? Porque nacieron ahí y pasaron su niñez ahí y pasaron su juventud y pasaron todos los años y nunca salieron de ese lugar y dijeron, uy, es que me estanqué en este lugar. ¿Hemos escuchado alguna de esas cosas? En algún momento probablemente sí. Ahora, hemos escuchado todo eso, pero entonces yo les voy a hacer una pregunta. Todos los que estamos acá hemos hecho los mismos estudios o tenemos los mismos títulos, por ejemplo, si hablamos de estudios. No, ¿verdad? Todos tenemos la misma posición en el trabajo. No. Incluso puede que algunos de nosotros ni siquiera nos hayamos movido del lugar donde pasamos la infancia. Entonces, yo les pregunto, ¿podemos decir que estamos estancados? Qué curioso, ¿verdad? Porque de repente entonces alguien dice, es que estoy estancado porque no he hecho esto o no he hecho lo otro. Pero si nos damos cuenta, como les digo, no todos tenemos un puesto de gerente. No todos tenemos ahí una maestría, un doctorado. Pero no todos nos sentimos estancados por no tenerlo. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿a dónde viene eso? Y por eso es que este punto se llama identificando la sensación, identificando ese sentimiento. En todos estos ejemplos que yo les conté, lo que se tiene es un lugar donde estoy y un lugar o un estado al que quiero llegar. Pero al no ver el avance hacia eso, entonces es donde digo, ok, aquí me quedé varado. Es decir, que no es que estamos estancados por el objetivo o por la situación como tal, sino por lo que yo estoy sintiendo en mi corazón. ¿Me estoy dando a entender? Y cuando se oye hablar a los hermanos de estancamiento espiritual, normalmente usted puede percibir cosas, frases relacionadas a cansancio, a incomodidad, a monotonía, a falta de propósito y escuchamos todo eso. Y entonces las personas dicen, es que estoy así y yo quisiera crecer. Y entonces, como quieren crecer, empiezan a hacerse muchas ideas. También van a escuchar la frase de que quieren alcanzar nuevas alturas. Algunas veces se escucha qué es lo que le gustaría, porque dicen específicamente, sí, es que a mí me gustaría lograr esto, es que a mí me gustaría, no sé, hablar en lenguas, es que a mí me gustaría pastorear un grupo. Otras veces no saben lo que quieren, ¿verdad? Y algunas veces sí saben lo que quieren, pero no lo dicen. Y por eso es que traemos este tema el día de hoy. Vamos a hablar las cosas que se están buscando. En el sentido literal, amados hermanos, cuando queremos alcanzar algo que está alto y no llegamos, ¿qué hacemos? Nos subimos a una escalera, ¿verdad? Algo como un banco, una escalera. Por ejemplo, el lunes, y no le estoy acusando, pero el lunes Hazel me pidió ayuda para que le sostuviera una escalera, porque quería cambiar un bombillo. Pero no es un bombillo de la casa, es el bombillo aquí del parqueo, ¿verdad? Entonces es una escalera, no sé, son 4 o 5 metros, y yo agarrando la escalera y yo veo que se sube, ahí está, y se estira, y yo sentía donde esa muchacha se iba a caer. El punto es que si no hubiera sido por esa escalera, jamás en la vida hubiera alcanzado eso, ¿verdad?
¿Por qué traigo este ejemplo? Porque, como les decía, en el mundo natural, en los ambientes de trabajo, por eso es que se habla del tema de escalera organizacional, porque entonces resulta que yo tengo que utilizar alguna herramienta para ir subiendo escalón por escalón por escalón, haciendo referencia a eso, a los niveles que se tienen en una empresa, y que cada uno de esos nuevos escalones subo más en la jerarquía y me hago más importante y mando más. Y ahora voy a asociarlo al tema del ministerio, porque entonces muchos hermanos, y son muchos los que usted escucha en los diferentes lugares, donde dicen que se sienten estancados porque tienen mucho tiempo, muchos años en el mismo ministerio. Creo que todos tenemos muy claros que la iglesia no es una empresa, ¿verdad? Ujú. En la iglesia no hay jerarquías, donde tenemos jefes que se enseñorean de otros, jefes que mandan a otros. Pero entonces van a decir, Ronnie, eso suena raro, porque ahí tenemos un pastor. Ujú. ¿Y qué es lo que hace el pastor? Bíblicamente, el pastor no se enseñorea. El pastor lo que hace es, como pastor, nos guía pasto, a pasto bueno. Eso es lo que hace un pastor, pastorea, ¿verdad? Tu pastor te va a guiar a pasto bueno, te va a decir, este es el alimento que debes comer. Esta es la enseñanza del Señor. Él nos va a cuidar de los depredadores. Y entonces, cuidar de los depredadores significa, mijito, no agarre para allá. Muchacho, usted sabe que le gusta esto, pero esto no te conviene. No lo busque. Tenga cuidado con las amistades. Y esas palabras son las que están ahí detrás de nosotros como clavos hincados. Eso es enseñorearse, es mandar. Eso es tener cuidado del rebaño. Y también nos enseña el camino. Nos va diciendo, mijita, agarre por este lado. Mijita, no cruce la acera, ¿verdad? Como ven, eso no es mandar. Y si estamos en un ministerio, hermano Ronnie, ahí hay líderes. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace un líder? Él busca enseñorearse, busca mandarnos. No. Ese líder nos va a instruir en nuestra función. Nos va a ir enseñando cómo hacer nuestra función con excelencia. ¿Nos va a gustar todo lo que escuchamos? Tal vez no. Pero eso es parte de la instrucción que él hace. Y ese líder se preocupa por tu vida, a diferencia de un jefe o alguien que se enseñorea. No hay una escalera organizacional, como les decía, y como nos enseña la palabra, si estamos en un ministerio, más bien somos siervos los unos de los otros. Y hablando de escaleras, también recordaba la historia de la Torre de Babel. Y por si no la tenemos así como muy presente, entonces en Génesis nos relata la historia de que en algún momento los hombres se unieron y dijeron, hagamos una ciudad y edifiquemos una torre alta, alta, que llegue al cielo. ¿Y eso qué es? Es querer alcanzar la gloria, es querer alcanzar a Dios por mi brazo, por mis fuerzas. Es querer yo poner una escalera física y querer alcanzar el cielo de esa forma. Pero ¿cuál es la única forma que tenemos para alcanzar, para tener acceso al Padre? Jesucristo. Jesucristo es el mediador. No va a ser nuestro brazo, no va a ser nuestra fuerza, no van a ser nuestros logros. ¿Qué pasa si queremos seguir ese camino?
¿Qué pasó con la Torre de Babel y con todos los que construyeron? Hubo confusión. Y esta historia es muy interesante porque esa es la moraleja que nos deja. Si yo busco alcanzar la gloria, si busco alcanzar la eternidad, la vida eterna o al Padre por mi brazo, por mis fuerzas, voy a terminar alcanzando confusión. Vamos a abrir la palabra en Marcos 10:42. Y de nuevo, lo que tenemos que ir meditando mientras avanzamos en la palabra es, ok, ¿en qué momentos en verdad yo me sentí estancado? Y cuando me sentí estancado es porque estaba buscando algo. Necesitamos entender qué es lo que estábamos buscando. Marcos 10:42 al 45. Dice así, ok, bueno, sí, dice así, voy a leérselos primero. Mas Jesús llamándolos les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esta palabra es muy clara. Les dice Jesús que ustedes saben que en el mundo, ¿cómo se maneja la cosa? Y hay reyes, y hay gobernantes, y hay presidentes, y hay gerentes, y hay jefes. Y todos esos buscan una posición y buscan enseñorearse y buscan tener dominio sobre los otros. Si no, ¿a qué vienen las guerras, amados hermanos? ¿A qué vienen todas las guerras que escuchamos en las noticias? ¿Y a qué vienen los pleitos? Donde una persona quiere enseñorearse de otra, quiere tener dominio. Pero Jesús dice, eso no es así entre vosotros. Se lo dijo a sus discípulos y se los está diciendo a cada uno de ustedes. Esto no funciona así. Aquí no hacemos eso. ¿Qué fue lo que había pasado antes? Jacobo y Juan se habían acercado a Jesús a hacerle una petición que parecía muy sencilla. Maestro, ¿podemos sentarnos a tu derecha y a tu izquierda? En la gloria. Le estaban pidiendo como decir algo malo. Señor, queremos estar contigo allá en la gloria y queremos estar bien juntitos a usted, a la derecha y a la izquierda. Y entonces ahí fue donde Jesús nos pasó. ¿Por qué? Porque en ese tiempo un lugar en la mesa a la derecha, a la izquierda, era un lugar de privilegio. Y eso era parte de la costumbre en ese momento. Y solo las personas importantes se sentaban bien cerca de la cabeza de la mesa. ¿Qué le estaba pidiendo Juan y Jacobo? Queremos ser importantes, queremos ser reconocidos. Y Jesús les dijo, el que quiera ser mayor entre cada uno de ustedes, tiene que servir, tiene que hacerse siervo. Ahora yo les digo, ¿está mal querer ser parte de un ministerio? ¿Está mal querer liderar un ministerio? O ser obispo, o ser pastor, o estar en alabanza, o enseñar en clase cuna, o enseñar a los niños. Para nada, hermanos. Eso es muy bueno, ¿verdad? El servicio en la iglesia es una bendición en dos sentidos. Por un lado, nos ejercitamos en el amor. Y en el amor a la obra y en el amor al pueblo, ¿verdad?
y por otro lado nos funciona como un apoyo. Hemos escuchado la palabra ayo, ¿verdad? Ese es un apoyo, una nodriza, alguien que nos ayuda a ir manteniéndonos en el camino. Y vean qué interesante, porque Jesús en unos versículos atrás les dijo a Jacobo y a Juan que ellos iban a participar de la copa que Jesús bebía. Les quiso decir que ellos iban a participar de sufrimientos, ¿verdad? Porque Jesús sufrió. Y les dijo a Jacobo y a Juan que le preguntaron, ¿podemos sentarnos a su derecha y a su izquierda? Les dijo, vean, lo que sí les digo es que van a beber esta copa, van a sufrir, ¿verdad? Pero el sentar a la derecha y a la izquierda no corresponde. No piensen en posiciones. Piensen en ministerios, piensen en servir, eso es bueno, eso es buenísimo, amados hermanos, pero identifiquemos si en nuestro corazón lo que vamos queriendo es una posición. Como les decía, el querer estas cosas es parte de nuestros gustos. Y más bien yo lo invito a que lo ponga en oración. Y ore por eso. Y si el Señor quiere dárselo, se lo dará. Y si no quiere dárselo, no lo dará. Y no es algo malo, porque Él sabe lo que nos conviene. Vamos a ir al otro punto, que es buscando dones. Y vamos a ir abriendo por ahí 1 Corintios. Y la otra pregunta, bueno, entonces este punto anterior que acabo de tocar es para que nos vayamos sacando de la cabeza la idea de que estoy estancado porque he estado mucho tiempo en un ministerio. Amados hermanos, eso no es así. Eso no es así. Les refuerzo, no es como que uno va subiendo, algo así. Paso de este ministerio a este otro ministerio. No funciona así. Buscando dones. ¿Se ha sentido en algún momento así porque no tiene algún don? Por ejemplo, como hablar en lenguas o como profecías o como cantar o como enseñar o como tocar un instrumento o como tener un don de discernimiento de espíritus. Nos hemos sentido como que, uy, Señor, es que yo no estoy dando fruto porque no he hecho esto, porque mira, yo veo a ese hermano y ese hermano, sí, tiene este don, tiene este don, tiene este otro don, y veo al hermanito allá y tiene como 10 dones, y a la otra hermanita como 5, y yo con el mismo don. 1 Corintios 12, capítulo 12 y versículo 13, nos hablan ampliamente de esto. No vamos a leer todos los capítulos. Esto es toda una enseñanza enorme. Pero por ahí en el 12:1 empezaba diciendo, no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Eso es real, eso existe, ¿verdad? Vamos a leer el versículo 11. Antes de eso le venía diciendo, ahí donde esto otro, hay sanidades, hay milagros, discernimiento, y dice en el 11, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Se entiende, ¿verdad? Es el Espíritu el que reparte a como Él quiere. Esto no lo explica porque nosotros estamos en medio de un cuerpo y en ese cuerpo hay variedad de funciones y eso es lo que viene hablando todo el capítulo. Y entonces me dice, no todos pueden ser oreja, no todos pueden ser ojo. Eso quiere decir que no todos pueden ser maestros de escuela dominical. No todos pueden tocar una guitarra. No todos enseñan, ¿verdad? Porque hay diferentes necesidades en medio del pueblo. Y entonces, gracias a Dios, aquí tenemos un montón de dones y un montón de hermanos muy habilidosos y muy bonitos y que nos bendicen mucho
con todos esos dones. Todas esas variedades son necesarias para cubrir las diferentes necesidades. Y el versículo 25, vean qué importante. Entre toda esta variedad de dones que hay, dice, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. ¿Ok, amado hermano? Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Y por qué traía esto? Porque muchas veces en nuestro ojo natural, nosotros, este ojo que ve las cosas de la tierra, ¿verdad? Pero que en otras ocasiones ya hemos hablado de que esto, aunque parece muy real, es pasajero. Y lo que es más real es lo eterno, lo invisible de Dios, lo que no vemos. Pero ¿qué pasa? Estamos en medio de este mundo y vemos con estos ojos. Y entonces de repente yo veo aquel hermano que predica muy bonito. O veo la hermanita que canta muy bonito. O el que toca la guitarra, porque normalmente son como los más visibles, los que se ven acá, ¿verdad? O de repente vemos un hermano que siempre recibe con una sonrisa muy bien y yo digo, qué bonito que nos recibe ese hermano. Y nos podemos sorprender de cómo Dios utiliza a esa persona para bendición del pueblo. O vemos de repente un maestro de escuela dominical que los niños lo quieren un montón y entonces uno de repente se alegra, pero también uno dice, mira, a mí me gustaría eso, me gustaría tener eso. Y no está mal de nuevo el querer eso, pero lo que tenemos que tener cuidado son los susurros del enemigo y estos pensamientos que pueden venir después. Porque entonces, por un lado, podemos decir, y si él puede, yo también puedo. Y entonces lo volvemos como en una cosa de por mi brazo, como el ejemplo de la Torre de Babel que les hablaba, ¿verdad? O, ¿por qué no? De repente yo digo, mira, es que yo no me gusta ni en esto, ni en esto, ni en esto que me gustaría tanto. Entonces quiere decir que estoy mal delante de Dios. Y será así. Vean lo que decía el pasaje. Hay diversidad de dones. No todos podemos hacer las mismas cosas, pero la idea es que hayan diferentes dones en medio del rebaño que nos ayuden y nos cubran. Y que la idea de esto es que no haya desavenencia, que no haya pleito. Hacia el final, en el versículo 31, dice la palabra. Y de nuevo, hermanos, esta es una invitación. Así como usted le puede pedir al Señor, ayúdame, me gustaría trabajar en tal ministerio. Usted también puede decirle al Señor, ayúdame, dame este don. Procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. Procurad pues los dones mejores. ¿A qué se refiere con los dones mejores? Aquellos que te pueden ayudar a edificarte a ti en tu vida mejor o edificar a la iglesia. Es de lo que venía hablando. Y aunque dice que hay unos dones que ayuden más a eso, les dice, les muestro un camino más excelente y ahí habla después del amor. De nuevo, que no haya desaveniencia entre nosotros, amados hermanos. El camino más excelente es el amor. ¿De qué le sirve tener todas las lenguas? ¿De qué le sirve tener todas las profecías, entender todos los misterios y toda ciencia? ¿Y de qué le sirve repartir todos sus bienes y aún dar su misma vida si no tiene amor? Y eso es lo que venía hablando. Tengámoslo en consideración. Nos hemos sentido estancados porque anhelamos un don y no lo tenemos. ¿Qué es lo que está pasando en nuestros corazones? Lo vemos con ojo natural, se levanta alguna envidia o se levanta algún señalamiento de que no estoy bien delante de Dios. No lo veamos así, amados hermanos. Entendamos que hay variedad de dones en medio de la iglesia. Y el otro tema que quería tocarles sobre lo que buscamos es
aprobación. Y va muy asociado a esto que les decía, porque de repente podemos ver a alguien en algún ministerio o podemos ver a alguien ejerciendo algún don y yo lo quisiera para yo también en cierta forma ser visto o ser aprobado. Ser aprobado por los demás o incluso aprobarme a mí mismo, porque yo me veo falto y entonces yo de repente digo, me gustaría hacer eso, pero es como para yo mismo probarme de que yo puedo. ¿Quién da los dones? Dios, ¿verdad? Decía. El Espíritu reparte como Él quiere. Tenemos que cuidarnos de todos esos pensamientos y todos esos sentimientos que se pueden levantar en nuestro corazón. Porque si uno le da cabida a todo eso, de repente entonces ya más bien empiezan las molestias, ya más bien empiezan las incomodidades. Y junto con todo eso, entonces ya yo empiezo a decir, ay no, es que este no es mi lugar. Es que yo siento que no, que en esta iglesia no estoy creciendo. Es que yo siento que estoy estancado. Mi amado hermano, en el amor del Señor lo digo. Usted puede ir a otra iglesia, pero ese sentimiento va a seguir ahí. Porque no hubo obra del Señor transformando la vida y haciendo entender a mí, a mi vida, haciéndome entender de que todo proviene de Él y que yo no debo buscar una posición, que la iglesia no funciona así, y que yo no debo buscar ser vistos de los hombres para recibir aprobación, para sentirme bien, y que no debo buscar yo retarme a hacer cosas diferentes simplemente para yo decir pude y entonces estoy bien delante del Señor. Mateo 23, 5, 7. Vamos a abrir Mateo 23, 5, 7. Dice así, antes, hablando, este es Jesús hablando acerca de fariseos. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan las filacterias y extienden sus flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Jesús lanza una advertencia muy seria, nos explica cómo los fariseos buscaban la aprobación del hombre. Vean que aquí no está hablando de que estaban directamente asesinando, cometiendo delitos, robando. Ellos lo que estaban es buscando ser aprobados por los hombres mediante felicitaciones o reconocimientos. De nuevo, podemos creer que estamos estancados, hermanos, pero en realidad es la carne viciada la que nos hace creer que como no recibimos un reconocimiento, estamos mal. O nos hace creer que de repente somos más dignos que otros. Y recordemos también el caso de Saúl, donde Saúl se molestó porque las mujeres del pueblo cantaban, Saúl venció a sus miles y David a sus 10,000. ¿Qué fue lo que le molestó a Saúl? No recibir reconocimiento, ¿verdad? Pero no pudo ver que el pueblo de Israel estaba derrotando enemigos. Puedo ver yo que mediante la administración de tal hermano, los enemigos están siendo derrotados. El pueblo está siendo bendecido e instruido, cuidado. Ahí es donde tenemos que cambiar el pensamiento, ese pensamiento natural. Vamos a hablar ahora de lo que es el objetivo que debemos tener
¿verdad? Y sobre el cual nos debemos medir para decir, ¿me estoy estancando o no? Y para eso vamos a abrir Lucas 2:52. Lucas 2:52 dice, Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Y aquí está, antes de eso, contando la historia de cuando Jesús fue al templo, ¿verdad? Que era un muchachito que algunos calculan la edad, no me acuerdo si era entre 13 años o por ahí. Eh, y él en medio del templo estaba enseñándole a los maestros y los mismos maestros se sorprendían. Y aquí dice, Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Pero vean qué interesante, lo que dice es, crecía en sabiduría. Y en el versículo 40 también nos menciona que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. El énfasis que hace en la sabiduría. Y si recordamos, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, ¿verdad? ¿Y cómo adquirimos también sabiduría? Primeramente temiendo a Dios, ¿verdad? Buscando hacer su voluntad. Y entonces empezamos a repasar esto y repasar esto y repasar esto. Porque tememos a Dios, ¿verdad? Y queremos ser sabios. Y ahí, hermanos, hay crecimiento. Y puedes estar en la misma iglesia 10, 20, 50 años. Puedes estar en el mismo ministerio 3, 5, 80 años. Puedes estar en el mismo lugar de donde naciste, en la misma casa de donde naciste. Puedes estar en el mismo trabajo, hermano. Que vas a tener crecimiento. Vas a tener crecimiento para lo eterno, lo que importa, lo que es real. El crecimiento de Jesús, aquí no me dice que fue que le dieron un puesto en la sinagoga después de que los maestros se maravillaron, ¿verdad? Que dijeron, uy, mira, este chiquito se la sabe, más bien vamos a ponerlo aquí, no sé, como monaguillo o algo así, o como al que se inventaran algún puesto, un junior, y entonces vamos a ponerlo ahí, y entonces que la Biblia dice, entonces Jesús creció porque lo pusieron ahí. No, creció en sabiduría, no era un puesto. Aunque él ya era adulto y muchos le llamaron maestro, él no se aferró a esas palabras, ¿verdad? Porque él no estaba buscando una posición en este mundo. Él siempre tuvo claro la meta. Y esa meta para él fue sacrificio, ¿verdad? Por nuestros pecados. Sacrificio para que tú seas salvo. También Lucas 1:80, una página media, un par de páginas atrás, nos narra sobre Juan el Bautista. Y aquí, cuando habla de Juan el Bautista, dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Clave. ¿En dónde estuvo? En lugares desiertos. ¿Y qué son esos lugares desiertos? Sino los momentos de dificultad. ¿Qué te hace crecer, amado hermano? Que en esos momentos de dificultad te mantengas en el Señor. Ahí va a haber crecimiento para tu vida. Y él tuvo que enfrentarse a su humanidad. Y pongámonos en el lugar de él, como él se retiró del mundo. Él no estaba en medio de la ciudad. Él se retiró del mundo. Él decidió no formar una vida a su manera. Tal vez en ese tiempo buscaban tener una barca bonita o un camello último modelo o no sé, o casarse, hacer familia, tener amistades, hacer cosas que le divirtieran.
Y él dejó todo eso de lado para ir a ese desierto. Y aquí lo ponen que él crecía y se fortalecía. ¿Cuántos milagros hizo Juan? La Biblia me dice que ninguno. ¿Qué posiciones alcanzó? ¿Qué reconocimiento recibió? ¿De cuántas iglesias fue pastor o de cuántos grupos fue líder? Y por no alcanzar alguna de estas cosas, él estuvo estancado. No me dice la palabra que él pasó en el desierto todo ese tiempo. Él decidió atender el llamado del Señor, él fue al desierto físico y también simbólico, donde le recordaba a todos las profecías y llamaba al arrepentimiento, aunque le dijeran loco y aunque pusiera en riesgo su vida, que de hecho fue el motivo por el que perdió la vida en esta tierra. Conclusión, amados hermanos. Si te has sentido estancado, por favor, escudriña tu vida. Analice su vida, busque entender de dónde es que viene ese sentimiento, qué es lo que quieres alcanzar, qué es lo que ves. ¿Es porque ha querido estar en algún ministerio específico o porque quiere un don o porque quiere demostrarse a sí mismo que puede o demostrarle a los demás que puede? Porque yo les digo, amados hermanos, si su objetivo es ser visto por los demás, pues de ahí sí, entonces le va a servir bastante venir aquí y predicar o venir y dirigir alabanzas o subirse a tocar un instrumento. Eso le va a ayudar en su objetivo. Pero ¿qué pasa con ese objetivo? Perecedero, muere, ¿verdad? Esto solo le va a servir para eso, no para alcanzar la vida eterna. El crecimiento al que el Hijo de Dios debe aspirar, la meta a la que el Hijo de Dios debe aspirar no está en eso, en los dones, en los ministerios, en dirigir actividades, en nombramientos. Tenemos una altura que alcanzar y que es la de Cristo. Segunda de Pedro, no se los voy a leer, pero segunda de Pedro 1, 5, 8, nos hablaba de una receta, de que añadida a la fe virtud, a la virtud conocimiento, y hay varias, ya se me olvidó. Así al final, en el versículo 8, es más, se lo dejo de tarea, amado hermano, si usted se siente estancado, vaya, lea segunda de Pedro 1, 5, 8, porque eso le dice exactamente cómo no te vas a estancar. Te dice las cosas que tienes que ir añadiendo, y al final en el 8 le dice que el que hace estas cosas no va a estar ocioso ni sin fruto. Te dice que si haces esas cosas, vas a estar bien ocupado. Y te dice que si haces esas cosas, vas a tener frutos. Frutos. Y ahí vas a ver crecimiento. ¿Creen que hay material suficiente para crecer? En el Señor, así es. Claro que sí. Es un trabajo de toda la vida. Vamos a abrir Colosenses 2, 18 al 19. Este es para cerrar. Voy a leerles también el 8. Vamos a leer entonces Colosenses 2, versículo 8, 18 y 19. Dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres,
conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y en el 18 dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Aquí quiero resaltar el 8 y el 19, porque en el 8 nos dice que nadie os engañe y más adelante dice según las tradiciones de los hombres. Y en esas tradiciones de los hombres es donde podemos pensar que el crecimiento en la vida del cristiano se da en esas cosas físicas que yo acabo de mencionar en la enseñanza. La tradición del hombre te va a decir de que creces si los demás te ven, te felicitan. Si usted demuestra que puede hacer esto o que puede hacer lo otro. Esa es la tradición del hombre, pero que nadie los engañe, amados hermanos. Que nadie los prive de su premio. Que nadie les quite esa bendición de alcanzar la corona de la vida. Porque dice en el 19 que hay que asirnos, hay que agarrarnos de la cabeza que es Cristo. Y nosotros, todo ese cuerpo, vamos a estar nutriéndonos. Nos vamos a unir unos con otros. Y vamos a crecer por lo que yo pude hacer. No, ¿verdad? Voy a crecer con el crecimiento que da Dios. Como afirman, les decía al final, en este versículo, esto no lo da a tener más dones, esto no lo da a tener uno o varios ministerios, esto no lo da a lograr yo diferentes cosas, el crecimiento lo da Dios, amados hermanos. Entonces la única forma en la que de verdad no vamos a estar estancados es cuando nos asimos del Señor, porque ahí es donde vamos a tener la seguridad de que Él es el que te va a ir llevando, de que Él es el que te va a hacer crecer. Amado hermano, agárrate del Señor. Nunca te vas a estancar, nunca te vas a estancar si te agarras del Señor. Él te va a dar el crecimiento. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a adorarle al Señor para que estas cosas que revisamos hoy, que pudimos leer a través de la palabra, vayan quedadas guardadas en nuestra mente. Y que eso nos ayude a guardar nuestro corazón, nuestro sentimiento, para entender muy bien nuestra posición en Cristo. Amado Dios y Padre, te damos la gloria, Señor, porque tú has sido bueno, bendito Dios. Porque creemos, Señor, como dice esta palabra, que el crecimiento lo das tú, bendito Dios. Que si nos esforzamos, Señor, nos agarramos de ti, vamos añadiendo fe, virtud, conocimiento, Señor, dominio propio. Tú nos vas a ir llevando, Señor, de esa altura en verdad. Tú nos vas a ir llevando, Señor, de gloria en gloria. Pero que esto viene de ti, Señor, que viene de tu mano, que no viene de la mano del hombre, bendito Dios. Que no viene, Señor, de lo que nosotros en nuestro brazo podamos correr y alcanzar y lograr. El crecimiento solo viene de ti, bendito Dios. Que esta palabra nos ayude, Señor, a afirmarnos en ti. Y afirmarnos, Señor, en ti significa también afirmarnos en medio del cuerpo, Señor, en medio de ese rebaño que tú has puesto, bendito Dios, que podamos, Señor, aferrarnos a nuestros hermanos, bendito Dios. Que en lo que tú nos das, Señor, podamos bendecirlos, bendito Dios. Porque aquí tenemos
gran espacio para crecer, Señor. Aquí podemos tener grande crecimiento. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tu pueblo. Llévalo con bien de regreso a los hogares, bendito Dios. Bendícelo, Señor, en su dormir, en su descanso, Señor. Visítales, poderoso Dios. Visítanos, Señor, con tu paz, Señor, con revelación tuya, Señor. Te pido que nos guardes, Señor. Te damos muchas gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén.